La inteligencia es una capacidad mental que implica la habilidad de procesar información, aprender, comprender, razonar, resolver problemas y adaptarse a nuevas situaciones. Se considera como una facultad cognitiva que nos permite interactuar con el entorno, tomar decisiones, planificar y desarrollar estrategias para alcanzar metas y objetivos. La inteligencia no se limita a la adquisición de conocimientos, sino que también abarca la capacidad de aplicar ese conocimiento de manera efectiva y creativa. La inteligencia puede manifestarse de diversas formas y en diferentes áreas, pero antes, deja tu like y tu suscripción, y continuemos. Existen diferentes tipos o enfoques de inteligencia. Algunos de los más reconocidos son los siguientes. Inteligencia lógico-matemática. Se refiere a la habilidad para el razonamiento lógico, el análisis de patrones y la resolución de problemas matemáticos. Inteligencia lingüística. Se relaciona con la habilidad para utilizar y comprender el lenguaje, así como la capacidad para expresarse de manera efectiva tanto oralmente como por escrito, o incluso el aprender idiomas diferentes con mayor facilidad. Inteligencia espacial. Implica la habilidad para visualizar y manipular objetos en el espacio, orientarse en entornos visuales y tener una percepción espacial precisa. Inteligencia musical. Se refiere a la habilidad para apreciar, entender y producir música, así como la capacidad para reconocer patrones tonales y ritmos. Inteligencia corporal kinestésica. Implica la habilidad para controlar y coordinar el cuerpo de manera precisa, así como la capacidad para realizar movimientos físicos y deportivos. Inteligencia emocional. Es la capacidad de reconocer, entender y manejar nuestras propias emociones, así como la de los demás. Existen varias teorías sobre la inteligencia, con diferentes enfoques que buscan la comprensión y explicación de cómo funciona nuestro cerebro. Una de las más reconocidas es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Esta teoría propone que la inteligencia no puede ser medida ni definida de manera única, sino que existen diferentes tipos de inteligencia. Gardner identifica diferentes tipos de inteligencia, que son los mencionados anteriormente. Según esta teoría, cada persona puede tener fortalezas y habilidades diferentes tipos de inteligencia. Otra teoría de la que seguro has oído hablar es la del coeficiente intelectual. Esta teoría se basa en la idea de que la inteligencia puede ser medida y expresada a través de un coeficiente intelectual. Esta medida se obtiene mediante pruebas estandarizadas diseñadas para evaluar diferentes habilidades cognitivas, como el razonamiento lógico, la memoria y la capacidad verbal. Se utiliza como una medida general de la inteligencia, y un coeficiente intelectual promedio se considera alrededor de 100. Sin embargo, esta teoría ha sido objeto de debate, ya que no abarca todas las formas de inteligencia ni tiene en cuenta aspectos emocionales y sociales. La medición de la inteligencia es algo abstracto en relación a las teorías que hemos mencionado. Según la teoría del coeficiente intelectual, cada uno tenemos un valor de mayor o menor inteligencia, pero como hemos comentado, no abarca todos los posibles tipos de inteligencia. De todos modos, según la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, los humanos tenemos una combinación de varios de los tipos que propone de inteligencia, y no se puede medir con un valor exacto. Algunos argumentan que no existe evidencia suficiente para respaldar la existencia de inteligencias independientes y que las habilidades específicas pueden ser explicadas dentro del marco de una inteligencia general. Otros consideran que la teoría proporciona una perspectiva más amplia y holística de la inteligencia, reconociendo la diversidad de habilidades y talentos en los individuos. La inteligencia es claramente fundamental en diversos aspectos de la vida, como en el trabajo, la educación, las relaciones entre personas o incluso a nivel personal. Según la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, una persona puede tener una inclinación natural hacia uno o varios tipos de inteligencia y puede fortalecer otros tipos con práctica y aprendizaje. Es importante destacar que el desarrollo de las inteligencias múltiples requiere tiempo, esfuerzo y práctica continua. Además, el entorno educativo y las oportunidades de aprendizaje desempeñan un papel crucial en el fomento y el desarrollo de las diferentes inteligencias. Todo esto conlleva a varios debates y controversias sobre la inteligencia.
Una de las críticas comunes a los test de inteligencia es que pueden tener limitaciones en su capacidad para medir de manera precisa la totalidad de la inteligencia de una persona. Estos tests se basan en medidas específicas, como la capacidad verbal, la habilidad matemática o el razonamiento lógico, lo que puede dejar de lado otras formas de inteligencia, como la creatividad, la inteligencia emocional o la capacidad de resolución de problemas prácticos. Otra controversia se centra en si la inteligencia es principalmente innata o si se puede desarrollar a lo largo del tiempo. Mientras que algunas teorías sostienen que la inteligencia está determinada principalmente por factores genéticos y es relativamente estable a lo largo de la vida, otras teorías argumentan que la inteligencia es maleable y puede ser mejorada a través de la educación, la experiencia y el esfuerzo personal. Además, existe un debate sobre la importancia relativa de la inteligencia académica en comparación con otras formas de inteligencia. Algunos críticos argumentan que la sociedad tiende a valorar en exceso la inteligencia académica y subestimar otras formas de inteligencia que pueden ser igualmente valiosas en diversos contextos. La inteligencia puede parecer un concepto bastante abstracto. Nuestro cerebro sigue siendo objeto de estudio y debate, y queda mucho todavía para poder tener una comprensión completa de este. Deja tu comentario aquí abajo de cuál es tu opinión al respecto. Gracias por ver este vídeo, espero que te haya aportado y entretenido. Si es así, no olvides suscribirte para ver más contenido para curiosos como tú.